Estábamos, recuerden que en la unidad 6, ¿no? Entonces, aunque directamente no había hablado de subtipos de linfocitos B, ya habíamos presentado, pues, qué era el TCR, ¿no? Y para entender la ontogenia y desarrollo, pues hablamos un poco de la expresión de genes del TCR. Y en clases previas, pues entendimos lo que es las bases moleculares de reconocimiento y el fenómeno de restricción del MHC. Parecen varios subtemas que no hemos tocado, pero realmente sí. Entonces voy a pasar a hacer un recorrido rápido de esos subtemas para que recuerden esos conceptos, ¿no? Entonces, la clase previa, cuando vimos desarrollo, les proyecté esto. Esta diapositiva tenía la finalidad de que se dieran cuenta que los linfocitos T maduran en el timo, ¿no? Y que la gran mayoría de linfocitos T son o cooperadores o citotóxicos, son los que vienen del camino de ser un doble negativo a un doble positivo, ¿no? Y a un positivo sencillo. Son los linfocitos que tienen que hacer un TCR formado por cadena alfa y cadena beta. Son los linfocitos T que tienen que pasar la selección positiva, que es reconocer las moléculas del MHC, y son los linfocitos T que si reconocen un péptido anclado en esas moléculas, pues tienen que irse a apoptosis, que es la selección negativa. Cuando pasa todo este camino, pues son los linfocitos T que ya vamos a considerar simplemente linfocitos T naive, simplemente linfocitos T vírgenes, o también otro término, es decir, linfocitos T inmunocompetentes. Esos tres nombres que usé son sinónimos y nos permiten describir un linfocito que pudo pasar de forma exitosa este camino. Son linfocitos T que de alguna manera eh, pues representan ese porcentaje tan pequeño que sobrevive el paso del timo, ¿no? Son, son esos linfocitos T que son los, pues de alguna forma los que pudieron sobrevivir, ¿no? A todo lo que va a ocurrir en timo, ¿no? Y vimos algunas peculiaridades que algunos no pueden hacer su TCR con los procesos que analizamos de recombinación somática y hacen un TCR alternativo que es un porcentaje muy pequeño, que son los gamma delta, ¿no? Y otros que hacen TCRs no comunes, no variables, sino invariantes, es decir, no vienen del proceso de recombinación, que pueden ser las NKTs, y ya al final de las pruebas también se pueden generar T reguladores, ¿no? Entonces, prácticamente si les preguntan cuántos tipos de linfocitos T conocen, aparte de los que revisamos muy rápido de inmunidad innata, que se llaman linfocitos innatos, ¿no? Tienen que tener en mente esto, ¿no? Las NK, ¿no? Son linfocitos innatos, bueno, no son las ILCs, son células que se consideran de inmunidad innata, ¿no? Que tienen una morfología de linfocitos que se llaman NK. Tenemos que pensar en los gamma delta, ¿no? ¿Qué tienen de diferente? Bueno, pues no tener su receptor alfa beta, sino tener un receptor diferente formado por cadena gamma y cadena delta, ¿no? Tienen que pensar en los NKTs, que ni son NK ni son linfocitos T, son NKT. ¿Qué los hace ser NKT? Vean, su TCR, ¿no? Su TCR, que es invariante, por eso aquí se pone, tiene un TCR alfa beta, pero ese TCR es invariante, es decir, no proviene de los procesos de recombinación. Y los linfocitos T clásicos, ¿no? Que pueden ser cooperadores o citotóxicos, y esos que tienen un receptor alfa beta. ¿Hasta aquí alguna duda de las subpoblaciones de linfocitos T? Vamos bien. A manera de profundizar un poquito, que también hemos visto, recuerden qué necesitan para que se active una NK. Bueno, recuerden que podemos estar pensando en tres condiciones, ¿no? Condición 1, ¿no? Es una célula normal, entonces, ¿qué le va a hacer la NK? La conjunto de receptores que tiene, cuando se acerca a una célula normal, ¿no? Una célula que no le va a hacer nada, es porque al mismo tiempo va a recibir señales de activación, pero también señales de inhibición. Por lo tanto, la suma de activación como inhibición, pues como se ve en el dibujo, van a ganar las de inhibición. Punto importante, ¿quiénes los ligandos para dar las señales de inhibición? ¿Quiénes son estas moléculas?
¿Alguien recuerda? El péptido del MHC de clase uno. No el péptido como tal, sino aquí sí la molécula de clase uno, ya sea un HLA, HLA-B o HLA-C, porque recuerden que esas moléculas también pueden llegar a ser reconocidas independientemente del péptido, porque el péptido sería muy diferente en toda la célula, ¿no? Entonces deben sumar muchas fuerzas. Seguramente esta célula tiene diferentes péptidos. Entonces, si fuera el péptido, no ganarían las señales negativas. Entonces, como tal, es la molécula del MHC como un ejemplo. Por eso esas NK que están en circulación no le hacen nada a nuestras células, ¿no? Segundo escenario, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Esta célula es una célula tumoral o es una célula infectada por un virus. Dentro de los procesos normales, comunes, cuando una célula incluso está estresada, está infectada o ha tenido mutaciones que descontrolan su ciclo celular, una característica es que dejan de expresar moléculas del MHC. Y como es cualquier célula, ¿qué moléculas del MHC van a dejar de expresar? Por definición habíamos visto que moléculas De, de clase 1 sí, están... perdón. Adelante, adelante. Sí, las de clase uno van a dejar de expresar. ¿Como cuáles? HLA, HLA-B y HLA-C, si estoy hablando de humanos. Entonces las dejan de expresar y eso en automático pues no tiene ligandos de inhibición. ¿Y qué va a predominar? Pues las señales de activación que se ven en color verde y por esa razón pues la célula NK va a matar, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando una célula por sí sola llega a expresar mayor cantidad de receptores de activación? Que puede ser el escenario 3. Si ocurre, ¿qué sería? Una célula también infectada, una célula estresada, ¿no? Una célula que tiene que ser eliminada, y si es a través de mecanismos de MHC, pues van a expresar mayor cantidad de ligandos, de receptores activadores, ¿no? De los receptores de color verde, y en consecuencia pues van a ganar las señales de activación y la célula NK pues termina matando esa célula. Este es el mecanismo por el cual una NK mata, ¿no? Detalles, aquí tenemos una imagen como una célula NK está matando una célula tumoral. Destaco que si hay un contacto célula-célula, ¿no? Y en este contacto, en esta superficie célula-membrana de la NK, membrana de la célula tumoral, pues está ocurriendo ese, ese balance de receptores de activación y receptores de inhibición. Vámonos eh, a, la, eh, a las células eh, gamma delta. Bueno, ¿cuáles son esas células gamma delta? Son estas. Bueno, ¿qué van a reconocer comparadas con las alfa beta? Bueno, lo que tienen que tener muy presente, pues que las gamma delta, su mecanismo de muerte, al igual que las NK, es muy rápido, es inmediato, cumples con esas características, yo te mato, ¿no? La adaptativa, pues no. Entonces, hablamos de tiempos diferentes, de tanto así que las gamma delta y las NK las consideramos de inmunidad innata. Las alfa beta, es lo que nos compete más en este tema, pues son de adaptativa. Vean los porcentajes ya finales que podemos encontrar de estas células, ¿no? De gamma delta, pues observen, tenemos del 0.5 al 5%, ¿no? Es muy variable, pero pues hablamos de porcentajes muy bajos. En cambio de las otras células, pues es la gran mayoría. ¿Dónde van a estar estas gamma delta? ¿No? Las gamma delta principalmente van a estar en las capas epiteliales, en las mucosas, ¿no? Y capas epiteliales, me estoy refiriendo a la piel o en cualquier otra mucosa. En cambio, las alfa beta, no olvidar que estos linfocitos T, pues siempre van a estar en los órganos linfoides, ya sea primarios o secundarios, ¿no? Principalmente las naive en los primarios, ¿no? Afuera de los folículos, en la zona interfolicular. ¿Qué las hace ser diferentes? Así sencillo, su receptor, ¿no? El TCR alfa beta es el común. Una alternativa es hacer un gamma delta, ¿no? ¿Qué tanto puedo reconocer? Recuerden que la gran diversidad pues va a estar en los alfa beta, decimos que es ilimitada
En cambio, en los alfa beta la podemos contar, es limitada, ¿no? Hablamos de una gran especificidad en los linfocitos T, es decir, existe una clona para cada péptido procesado y presentado. En cambio, los gamma delta, así como que se unen a una estructura, este receptor gamma delta, se puede unir a otra. Por eso decimos que su especificidad es promiscua. Distribución de los epítopos reconocidos por el TCR, es decir, qué tan común son esos epítopos, ¿no? Pues vemos que están altamente expresados en patógenos y en células estresadas, ¿no? Es decir, en todo lo que no nos conviene, casualmente, son ligandos de receptores gamma delta. En cambio acá, recuerden que todo el TCR, al generar tanta diversidad, pues está generado en ausencia de antígeno, pues no sabemos si es de patógeno o no es de patógeno. Idealmente queremos de patógenos, porque la selección negativa no está eliminando las clonas autorreactivas. Aquí en los alfa beta siempre va a unirse un complejo péptido MHC. Aquí en las gamma deltas, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que les comentaba en las clases previas, un complejo CD1 con su antígeno, y este antígeno, ¿qué va a hacer? Pues de naturaleza fosfolipídica, glicolípido. Entonces, de esa naturaleza van a ser estas moléculas. Las gamma delta no necesariamente requieren presentación de antígeno, ¿no? En cambio, los alfa beta siempre van a requerir la presentación, ¿no? De los alfa beta o pueden ser cooperadores o pueden ser citotóxicos, e incluso nos da el nombre. Acá en los gamma delta, el correceptor que preferentemente presentan, pues es el CD8, ¿no? O no expresar ningún correceptor, puesto que no necesita observar la molécula del MHC, ¿no? ¿Qué tanto tardan en generarse? Estas, pues rápidamente, su respuesta es en 1 a 2 días. En cambio acá decimos que es más de 7 días. Como fase efectora tienen diferentes formas, ¿no? Que es lo que vamos a analizar el día de hoy, pero algo que necesito que tengan bien presente es que las gamma delta no tienen memoria, en cambio las alfa beta sí tienen memoria. Entonces, con lo que respecta a las gamma delta. Entonces, nos dimos cuenta que lo más importante para hacer un linfocito T CD4 cooperador es expresar ese TCR, ¿no? Y ese TCR, pues no deben olvidar que está formado por cadena alfa y cadena beta, ¿no? Incluso si analizamos su distribución, pues es esta, casualmente el dominio transmembranal, ¿no? Casualmente tiene carga positiva. Esto le va a permitir asociarse a estas moléculas, que estas moléculas no son más que cadenas polipeptídicas pequeñas que no tienen grandes dominios extracelulares. Por ejemplo, la cadena gamma, la cadena epsilon, que solo tiene un dominio. Obviamente ese dominio es constante. Lo que resalta de estas cadenas epsilon y delta, o gamma y epsilon, pues es que tienen colas citoplasmáticas de mayor tamaño que la cadena alfa y beta, por lo cual podemos entender que realmente el TCR no es el que señaliza, es el conjunto con sus cadenas accesorias. Entonces, hasta a partir de ahora, pues vamos a hablar que el TCR es un complejo TCR. Y hablar del complejo TCR es la cadena alfa y beta y sus cadenas accesorias, como es gamma epsilon y epsilon delta, ¿no? Que tienen dominios extracelulares y le van a sumar dominios, ¿no? Que prácticamente participan de forma intracelular, es la cadena Z, ¿no? Su distribución, gracias a su carga positiva y carga negativa de estas cadenas accesorias, pues le va a permitir siempre formar complejos, ¿no? Como se encuentran aquí. Complejos formados por dos moléculas o ya sea gamma epsilon o delta epsilon, y siempre sus cadenas Z. Esto es un complejo TCR. Otro nombre para referirnos a estas cadenas accesorias que sí tienen dominios extracelulares, pues es llamarlos en la nomenclatura de clúster de diferenciación como CD3, ¿no? Entonces, ese es el TCR. No olvidar que ese TCR siempre va a funcionar junto con su correceptor, ya sea CD4 o CD8. El CD4 es una sola cadena polipeptídica, el CD8 son dos cadenas polipeptídicas. Aquí está la imagen en caricatura, aquí está la imagen real,
¿no? Son dominios altamente conservados, dominios formados por betas plegadas unidas sus asas. El dominio CD4, pues estamos hablando que tiene cuatro dominios, ¿no? En cambio, la molécula CD8, pues hablamos de únicamente cada cadena un dominio, pero ambas cadenas están unidas por puentes disulfuro. También algo importante es que el TCR, su cadena alfa como beta, está unida por puentes disulfuro, ¿no? No olvidar que ese TCR solamente esta parte variable, pues está codificada por varios segmentos génicos, ¿no? Que se encuentran en el cromosoma 14 y en el cromosoma 7, ¿no? La cadena alfa está formada por dos segmentos génicos, segmentos P y segmentos J, solamente el dominio variable. En cambio, la cadena beta pues está formada por 3 segmentos génicos, uno variable, uno de diversidad que está en verde y uno J. Por eso decimos que formar el TCR pues proviene de seleccionar de forma azarosa un segmento génico para poder llegar a formar un DNA rearreglado que finalmente va a dar el TCR, ya sea la cadena alfa o la cadena beta. ¿Hasta aquí alguna duda? No, si se dan cuenta, todo esto lo hemos visto, pero no con esos temas, no con esos nombres. Por eso quise hacer un recorrido para que no se perdieran de vista la importancia de estos temas, ¿no? Entonces, ¿alguna duda sobre los subtipos de linfocitos T, el receptor de linfocito T y la expresión de genes? Si no hay dudas, permítanme 2 diapositivas más para cerrar estos primeros subtemas, y es lo siguiente. Recuerden que este TCR que viene de esa recombinación somática, ese TCR que se llama complejo TCR, ese que es el mismo TCR formado por cadena alfa-beta, ¿su objetivo cuál es? A través de los dominios variables, pues reconocer que los péptidos que fueron procesados y presentados, ya sea en molécula de clase 1, ¿no? Si fuera un linfocito TCD8, ¿no? O en moléculas de clase 2, si fuera un linfocito TCD4, ¿no? Y además de estar reconociendo estos péptidos, ¿qué más reconoce? Bueno, nos dimos cuenta, si ponemos un ejemplo de una molécula de clase 1, por poner un ejemplo, con su péptido, y tratamos de dibujar los dominios variables del TCR, pues nos damos cuenta que está reconociendo tanto el péptido como la molécula del MHC. Por eso decimos que existe una restricción en el MHC, una restricción en la respuesta de T. Y si a eso recordamos que el MHC es el sistema más polimórfico, pues nos damos cuenta que cada T, justamente en la selección positiva en el timo, pues el trabajo fue seleccionar únicamente las clonas que reconocen MHC propios. ¿Dudas, comentarios? A esto es lo que le llamo restricción del MHC. ¿Dudas, comentarios?